Buenos momentos nos gusta recordar y en los malos también, porque para muchas personas los recuerdos son algo así como una tabla de salvación para adaptarse a los sinsabores de la vida. Nuestra memoria es ese almacén que nos define como personas y nos otorga identidad, como un libro o una película, pero a lo grande. Hoy trasnocha con nosotros un experto que lo sabe todo, o casi todo, sobre la memoria. Al menos todo lo que la investigación científica ha podido averiguar sobre nuestra capacidad de recordar. José María, gracias por acompañarnos esta noche en Gente Despierta. Encantado de estar aquí. José María Ruiz Vargas, que es ¿Sí? catedrático de Psicología y que acabas de publicar este libro que tenemos aquí, La memoria y la vida, somos lo que recordamos. Publica Debate. Enhorabuena para empezar por esta gracias. publicación. Bueno, ahora mismo pasa de la medianoche un cuarto de hora, 12:15, una hora menos en Canarias, y como sabe, en Gente Despierta acompañamos a quienes no pueden o no deben o no quieren dormir, ¿no? Así que quería comenzar preguntándote cuánto hay de cierto en esa afirmación de que dormir bien fija los recuerdos, ¿no? Porque cuando estudiábamos para los exámenes siempre nos lo decían, José María. Sí, por supuesto. ¿Esto es cierto? Por supuesto. ¿Por qué? Bueno, esto no se sabía antes, evidentemente, ¿no? Sí. Pero en fin, ya hace años que sabemos lo que ocurre durante el dormir. Durante el dormir ocurren realmente cosas muy interesantes. Ajá. Y una de las más interesantes es precisamente esa fase o ese momento de los sueños, o esos momentos, porque hay varios, en los que efectivamente, como acabas de decir, se fija lo que, el término es se consolida, ¿no? Lo que hemos aprendido durante el estado de vigilia, es decir, durante el día, ¿no? Sí. Entonces, bueno, realmente es un proceso absolutamente fascinante, este de la consolidación, ¿no? Porque si brevísimamente lo puedo... Sí, claro. Sí, entonces, vamos a ver, el sueño, la fisiología del sueño, digamos, Sí. lo que ocurre mientras dormimos, bueno, pues es sencillamente a nivel bioeléctrico, ¿no? Pues es un patrón de ondas, de modo que vamos pasando por fases de sueño muy profundo a fases de sueño aparentemente nada profundo, y bueno, en algunas fases soñamos, se produce ese fenómeno onírico de los sueños, Sí. mientras que en otras no soñamos, ¿Es cierto? etcétera, ¿no? Bien, pues lo interesante respecto a la memoria, o digamos, cuál es la función del sueño que se llama técnicamente REM, por aquello de Rapid Eye Movement, los movimientos oculares rápidos, que son precisamente unos momentos en los cuales eléctricamente parece que el cerebro de esa persona parece que va a despertar, pero sin embargo es cuando más unos estímulos más intensos necesitaríamos para despertarla. Se le llama sueño paradójico. Bien, en esas fases fundamentalmente es donde se producen los sueños. Bien, y lo que ocurre en esos momentos precisamente de fase REM es que se activan, y esto verdaderamente me parece magia, pero no lo es, se activan exactamente las mismas estructuras y las mismas asambleas neuronales que estuvieron activadas mientras aprendíamos algo en el estado de vigilia. Ah. Que están precisamente en unas estructuras subcorticales que se llaman los hipocampos, o el hipocampo, ¿no? Hay uno en cada hemisferio. Bien. Bueno, pues entonces, cuando entramos en fase REM, esa entrada en fase REM es como si fuese el interruptor que pone en marcha ese proceso de revisión y consolidación de lo que hemos aprendido durante el estado de vigilia, cuando estábamos despiertos, ¿verdad? Luego, a continuación, pasamos a una fase de sueño profundo, que no hay REM, que no hay movimientos oculares rápidos, y lo aprovecha precisamente el cerebro para enviar lo que se ha consolidado en la fase REM, lo envía a la corteza cerebral para que quede almacenado definitivamente en forma de recuerdos. O sea que realmente es verdad esto de que yo comento en el libro un viejo refrán, Sí. que es lección dormida, lección aprendida, que decían los antiguos, ¿no? Pero aquello era intuitivo, pero realmente ahora sabemos por qué. Efectivamente llevaban razón con ese refrán, digamos, de los pocos refranes que puede haber ciertos, ¿no? Porque, como sabes, todos los refranes tienen un contrario, ¿no? Pero bueno, este es verdad, ¿no? Total, que si no dormimos no aprendemos y no se consolida. No, Eso exactamente, lo sí, aprendido. más o menos. Eso es lo que Sí, ocurre. sí. Antes de adentrarnos en preguntas... Perdona, ¿Sí? Julia, no es que si no dormimos, si no soñamos. Si no soñamos, seamos específicos, claro que sí, José María. Y antes de adentrarnos en
preguntas un poco más concretas sobre la memoria. Sí. Sí que me gustaría saber por qué orientas tu carrera profesional y académica a este ámbito. O sea, ¿qué es lo que se produce para acabar estudiando la memoria? ¿Yo dices? Sí, claro. Bueno, no me estaba enterando a quién se lo preguntaba. Sí, bueno, ¿por qué inicio yo mis estudios sobre memoria? Bueno... ¿Es la vida que te lleva o es una coincidencia o es que tú apuntas hacia yo ahí? siempre, con la edad uno aprende, ¿no? Que en realidad la vida es una cadena de azares. Quiero decir, sí. Yo, por ejemplo, ya que me has hecho esa pregunta tan Sí. personal y que me lleva a mis principios de estudiante universitario, yo me matriculé en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid porque yo lo que quería ser era psicólogo clínico. Ah. Y de hecho estuve trabajando unos años Sí. de psicólogo clínico en lo que se llamaba antiguamente, en aquella época, la ciudad sanitaria Francisco Franco, que ahora es la Gregorio Marañón. Bueno, y bueno, pues allí, pues yo naturalmente estuve allí trabajando unos años, ejerciendo de psicólogo clínico, pero por una serie también de azares y de casualidades. Yo quería hacer una investigación, entonces quería hacer la tesis de licenciatura, fui otra vez a la universidad, en fin, bueno, y a raíz de ahí, de una serie de coincidencias, me plantearon, porque, bueno, tenía un buen expediente, entonces, bueno, me plantearon si quería entrar de ayudante. Estamos hablando del año 1974, sí. O sea que ha llovido algo, ¿no? Y bueno, y después, claro, yo me puse a buscar un tema de tesis doctoral, porque claro, yo quería seguir la carrera universitaria, la carrera universitaria necesita la tesis doctoral, ¿no? Y bueno, yo no sé, ahora mismo no sabría decirte por qué me incliné yo precisamente por la memoria, pero ahí empecé con un tema además complejísimo. Yo, la tesis doctoral mía, en fin, me río un poco, porque en los años aquellos sonaba chino realmente, ¿no? Y fue memoria icónica y esquizofrenia. Wow. Fases iniciales de procesamiento y déficit cognitivo. Ese era el título completo de mi tesis doctoral. Bueno, y entonces ahí pues me metí. Yo, curiosamente, como toda la gente de mis generaciones y otras generaciones posteriores, no habíamos estudiado memoria durante la licenciatura, porque esa asignatura todavía no existía como tal. La memoria es que hasta hace relativamente poco tiempo no se le empezó a dar la importancia que realmente tiene. ¿Por qué? Bueno, pues por estas cosas históricas, ¿no? Donde hay una serie de sesgos en las carreras, sí. Y entonces se piensa que lo primordial pueden ser otras asignaturas. En fin, no voy a mencionar ninguna, sí. Hasta que llega un momento en que, claro, hay una serie de cambios paradigmáticos en la propia evolución de la psicología como ciencia, y entonces surge lo que se llama la psicología cognitiva. Y la psicología cognitiva, claro, la psicología cognitiva está apoyada precisamente en los procesos cognitivos. Percepción, atención, memoria, lenguaje, etcétera. Entonces, claro, se hace evidente que eso hay que estudiarlo. Que tiene que estar y entonces se crean ya asignaturas monográficas, por ejemplo, psicología de la memoria, psicología de la percepción, psicología del lenguaje, cosa que antes no. Pues vamos allá. Venga. A ver si nos puedes explicar, si es posible, de manera sencilla, sí. Cómo almacenan los conocimientos y experiencias la mente humana. Si lo hace de manera cronológica, si prioriza José María en función de la importancia e intensidad de los acontecimientos vividos. También es lo que nos preguntaba Manel Loureiro, ¿no? Te puedo ir respondiendo. Ahora te voy a dejar. Vale. Si recordamos, ¿por qué recordamos? Parece ser, pues las memorias más bonitas y las otras las desterramos o las guardamos en un rincón. ¿Cómo funciona nuestra mente? ¿Cómo funciona la memoria en este sentido? Bueno, respecto a lo que has dicho de si almacenamos o guardamos cronológicamente, creo que has dicho algo parecido, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver, en la memoria no existe el tiempo. Ah, bien, esto es bueno saberlo para empezar. No, la memoria no tiene calendario. Ajá. Eso es muy interesante. Sí. La memoria no tiene calendario. Para ti puede haber recuerdos mucho más vívidos y más intensos, igual que de hace 20 años, que recuerdos, por ejemplo, de hace 7 días. Y por lo tanto, la antigüedad, el tiempo, es que no existe el tiempo. Y además, fíjate qué curioso, en lo que es la memoria autobiográfica, porque claro, aquí estamos hablando de la memoria, pero hay diferentes sistemas de memoria, ¿no? Pero en fin, aquello a lo que la gente habitualmente llama la memoria. Es la memoria autobiográfica. Autobiográfica, sí, la de los recuerdos, para entendernos, ¿verdad? Bueno, esa memoria no guarda las fechas. No guarda las fechas, salvo, claro, fechas especialmente relevantes para la persona en concreto. Ajá. Por ejemplo, el día que se casó, hombre, conviene no olvidar el día que te casaste, ¿no? Y cosas por el estilo. Quizás haya gente que lo olvide. Sí, por supuesto, hay gente de todo, para todo, como decía el torero. Bien, pero lo interesante, como digo, es que nuestra memoria autobiográfica guarda las experiencias de los episodios, pero generalmente no llevan la fecha. De hecho, si te das cuenta un poco en la vida cotidiana, cuando estás conversando con tus amigos, dice, oye, por cierto, ¿cuándo fue cuando estuvimos en tal sitio? Dice, sí, por ahí mismo no me acuerdo. Oye, mira, eso fue el año que se casó Juan. Oye, ¿en qué año se casó Juan? ¿Te das Buscamos cuenta? referencias. Haces una serie de inferencias y a partir de ahí llegas
a la conclusión de más o menos en qué año fue o cuando ocurrió el evento que estás recordando, pero más o menos es así, es porque no están las fechas guardadas, salvo excepciones. Oye, y a veces nos Por ejemplo, inventa... perdóname, Sí. por ejemplo, el día del nacimiento de mi hija a mí no se me olvida. Eso sí, claro, son momentos muy especiales. Y ahora te repregunto una cosa que te pregunté antes, pero a veces se dice que completamos con imaginación y fantasía esos recuerdos. Por ¿Esto supuesto, es verdad? por supuesto, por supuesto. ¿Y esto Mira, por qué? voy a empezar prácticamente por el final. Es decir, no hay recuerdos puros. No hay recuerdos puros. Lo digo dos veces para que quede claro. Todos los recuerdos, en mayor o menor grado, en mayor o menor medida, tienen cosas añadidas. Pero es que, claro, la dinámica de la memoria humana es que hay que conocerla un poco. Porque precisamente por este tipo de razones u otras parecidas, hay un sesgo fundamentalmente en el ámbito de la literatura, los escritores, etcétera, de, digamos, presentar la memoria como algo no fiable. Eso no te puedes fiar, la memoria todo es mentira, eso son invenciones, todo son, etcétera. Bueno, es que eso no es así. Porque claro, la memoria no fue, no emergió evolutivamente ni fue seleccionada por la evolución natural precisamente para que guardara copias isomorfas, como digo, es decir, exactas de lo que ocurre fuera de nosotros. Porque claro, cuando por ejemplo tú y yo o 3 personas o 4 personas más presenciamos o vivimos un evento, tenemos cada uno una experiencia particular de ese evento. Por lo tanto, es una experiencia que además yo voy a seleccionar en función de mis emociones, mi sensibilidad, mi historia pasada, es decir, toda mi historia previa, de mi conocimiento previo acerca de todo lo que está ocurriendo, tú a partir de la tuya. Es decir, cada persona lo vemos desde una perspectiva de vida, no solamente una perspectiva visual, sino de... Y entonces, bueno, los recuerdos al final, lo que queda guardado es, digamos, el resultado de pasar por una serie de filtros donde juegan un papel clave y fundamental las creencias, las actitudes, los prejuicios y el conocimiento previo que tú tienes sobre aquello. O sea, que ya hemos aclarado muchas cosas aquí Sí. a los oyentes despiertos de la radio pública. Que la memoria no es pura, ¿verdad? Que en la memoria no hay tiempo. Y vuelvo un poco, ya estaba aludiendo en cierta manera, a este tema. ¿Por qué parece que priorizamos siempre los recuerdos buenos y los malos los apartamos? Lo que pasa es que eso ¿O no los apartamos realmente? No, pero es que eso no es así. Ajá. Hombre, eso no es así. ¿Y cómo es, José María? Cuando se analiza un poco, bueno, aparentemente puede parecer que lo que tú has dicho es tal cual, ¿verdad? Pero no es así, porque depende de la época de tu vida en que hagas ese balance. ¿Esto cómo es? Explícame más. No, esto es algo muy interesante. Todo esto son cosas que se están descubriendo en los últimos años. Sí. Vamos a ver, vamos a llamar la juventud, que ahí podemos poner, pues no sé, desde los 20 a los 40 o los 40 y poco. Un poco más, vamos a poner. Sí, bueno, lo que tú quieras. Vamos a poner hasta los 50. Vamos a poner hasta los 50. Venga, y cada vez va a ser más, que cada vez nuestra esperanza de vida se alarga. Oye, que quede claro que lo de los periodos es una cosa muy flexible. Eso es, hay que cogerlo, para empezar. Es decir, vamos a decir aproximadamente, ¿no? Es decir, durante los años de juventud y primera madurez, fíjate qué curioso, cuando la gente hace balance de sus recuerdos, predominan los recuerdos emocionalmente negativos. ¿Y esto por qué? Bien, eso lo hablamos ahora después. Primero te voy a contar, te voy a dar los datos. Sí. Y durante el envejecimiento, es decir, a partir ya de los 60, 65 o 70 años, cuando las personas hacemos, y ahí me incluyo yo, hacemos un balance de recuerdos, resulta que predominan los recuerdos emocionalmente positivos. Pues esto es buenísimo entonces, Magnífico, porque al final en las últimas, etapas de nuestra vida nos quedamos con lo bueno. Bueno, es que en las últimas etapas de la vida ocurren unas cosas absolutamente increíbles. Increíbles. Yo le dedico el capítulo último, que tiene casi 100 páginas, al envejecimiento y la memoria y todo lo que ocurre. Y realmente las cosas que se están descubriendo en los últimos años sobre el envejecimiento son verdaderamente, en fin, a mí me resultan apasionantes. Y por eso también en las primeras etapas de nuestra vida, a los pocos meses de nacer, ¿no hay ningún recuerdo hasta los 5 o 6 años? Sí, eso es lo que se llama, bueno, eso tiene un nombre que no es ninguna patología, eso se llama amnesia infantil. Ajá. Y se refiere precisamente al hecho constatado de que los adultos no tenemos recuerdos de los primeros años de la vida. Sobre eso hay muchísimas investigaciones, aquí también las trato en el libro, ¿no? Quiero decir que tampoco podemos decir de los 3 primeros, según las últimas investigaciones parece como que esa primera fase de amnesia total, digamos, que no hay recuerdos, alcanzaría más o menos
tradicionalmente se dijo hasta los 3 años y medio, más o menos, ¿no? Pero ahora las investigadoras de estas cuestiones lo han bajado. Dicen, no, más o menos hasta los 2 y medio no hay recuerdos. Pero luego, curiosamente, sigue manteniéndose esa amnesia. Lo que pasa es que ya no es una amnesia tan intensa. Hasta más o menos los 8 o 9 años tenemos muy pocos recuerdos. Tenemos recuerdos, pero son muy escasos los que tenemos. Es decir, y luego ya a partir de los 8 o 9, ya las personas, si tenemos recuerdos, podemos tener muchos recuerdos. Ya depende de cada persona, pero quiero decir, ahí ya prácticamente los procesos de consolidación ya están maduros o han madurado, y entonces los recuerdos cada vez son más estables. Pero en los primeros años de la vida, primero, no hay memoria en los primeros años autobiográfica, porque los niños, un bebé tiene memoria, cuidado, pero autobiográfica, que es la de los recuerdos, es decir, la de la creación de historias, porque los humanos lo que nos contamos son historias. Tú me has preguntado a mí antes por qué estudié memoria y te he contado una historia, ¿no? Es decir, los humanos, en cuanto nos vemos, hola, ¿qué tal? Oye, ¿qué hiciste? Ya estamos haciendo relatos. Una historia. Bien, los niños, evidentemente, los pequeños, los bebés, no tienen todavía desarrollada. ¿Aún no tienen esa historia que contar? No, igual historia que contar si tienen, pero lo que no tienen son precisamente los mecanismos. No se ha desarrollado todavía su sistema de memoria autobiográfica, y entonces, claro, lo que hay son, pues eso, el bebé, reconocer también es memoria. No solamente pensemos que memoria es recordar. Si yo te veo a ti ahora por el pasillo, dentro de 10 minutos te reconozco. Eso es memoria de reconocimiento, ¿no? Otra cosa son los recuerdos, que es distinto, pero es muy parecido, quiere decir, todo eso es memoria. Entonces, bueno, los bebés, por supuesto, desde que nacen, o a las muy pocas horas, ya empieza a desarrollarse su memoria, que se llama episódica. Y hay unos experimentos absolutamente Esa memoria episódica es la responsable de que, por ejemplo, no sé si a usted le pasa, o sea, a ti te pasa. Habíamos quedado en hablarnos de tú. Nos vamos a tutear. Si a ti te pasa, José María, pero cuando recordamos algo podemos verlo en nuestra cabeza. O sea, somos capaces de recordar sonidos. Antes hablaba de la música y los recuerdos anclados a la música. Incluso la temperatura que hacía en ese capítulo de nuestra vida. ¿Eso es culpa de o responsabilidad de la memoria episódica? Exactamente, porque la memoria episódica, ya en los últimos años hemos llegado a la conclusión, en fin, los que nos dedicamos al estudio de la memoria, que la memoria episódica, como debe ser considerada, es como una parte de la memoria autobiográfica. La memoria autobiográfica es una cosa mucho más global y mucho más rica, ¿no? Pero precisamente el sistema de memoria encargado de codificar y guardar los detalles perceptivos, eso es lo que se llama la memoria episódica. Los detalles perceptivos, que son, por ejemplo, fundamentalmente imágenes visuales, porque tú no puedes recordar nada sin que aparezcan en tu mente las imágenes de lo que estás recordando. Imágenes visuales se tienen que dar siempre. Esas son las primeras, las que predominan y las que además definen un recuerdo autobiográfico. Es decir, no hay recuerdos autobiográficos sin imágenes, sino que alguien haga la prueba y que nos lo cuente, pero va a fallar, ¿no? Va a fracasar. Bien, y entonces la memoria episódica, como decía, es precisamente la que codifica y guarda no solamente todos los detalles, imágenes visuales, auditivas, olores, tacto, etcétera, sino también las emociones y los afectos. Y bueno, y otras cosas más. También se guardan en la memoria, ¿eh? Evidentemente, claro que sí. En este momento, si alguien te evoca, oye, ¿te acuerdas aquel día que fuimos con tu madre, que tú eras pequeño? Entonces aparece ahí una serie de recuerdos y te pueden llevar incluso a las lágrimas, claro que sí. La emoción, la intensidad de las emociones, claro. Está siendo interesantísima esta charla con José María Ruiz Vargas sobre su libro La memoria y la vida. Tengo tantas preguntas que hacerle y no me va a dar tiempo, pero quiero priorizar algunas para que los oyentes recuerden bien las respuestas. Por ejemplo, una de las sensaciones más desconcertantes que experimentamos es la del déjà vu. De acuerdo. Ese creer que estamos viviendo algo que ya hemos vivido. ¿Para esto hay alguna explicación científica o nos estamos inventando esto que yo les dedico en el libro también, por si alguien está interesado en ese asunto, también lo va a encontrar en el libro. Bien, ese es un asunto que lo he incluido en un capítulo, y lo voy a mencionar porque tiene un título que yo creo que hace bastante justicia a una serie de fenómenos. Es el capítulo 9, que lo he titulado Fantasmas en la memoria. Y ahí están metidos precisamente, o ahí están incluidos, todo lo que son los recuerdos falsos, que es un asunto interesantísimo. El de los recuerdos falsos. Los recuerdos falsos. Están metidos también el fenómeno del ya vi o el ya visto, ¿no? Y también hay otro asunto muy interesante, que es lo que se llama la criptomnesia o
el plagio involuntario. ¿Esto qué es? Que en estos contextos, los contextos literarios, artísticos, etcétera, los plagios, como sabes, en fin, están a la orden del día. Bien, ¿no? ya entiendo por dónde va la cosa. Respondiéndote, el déjà vu. El déjà vu. El déjà vu ¿A qué se debe? es un fenómeno extraño. Es un fenómeno muy extraño. Yo lo planteo aquí, además he revisado, en fin, prácticamente toda la literatura que había disponible en el mundo, y no hay acuerdo entre los investigadores. Entonces, al final, más o menos, la conclusión, o digamos, todos son problemas, son fenómenos de memoria. El déjà vu sería, digamos, se produce lo que sería la sensación de familiaridad, pero sin recuperación. Es decir, el caso de una persona que va por una ciudad que no es la suya, que está haciendo turismo, por ejemplo, y entonces en un momento determinado pasa por un lugar donde ve unos balcones o ve, en fin, no sé, un bar, unas esquinas, lo que sea, y dice, ¡ay! Yo he estado aquí antes. Claro, esto ya lo he vivido, ¿no? Esto ya lo he vivido. Entonces, eso se llama, esa es la sensación de familiaridad. Bien. Que es la que acompaña siempre, fíjate qué curioso es este fenómeno, es la sensación que acompaña siempre al reconocimiento. Si yo me encuentro contigo, como decíamos antes, por un pasillo dentro de media hora, inmediatamente en cuanto yo vea tu cara me va a producir la sensación de familiaridad. Eso implica que te puedo reconocer, que te reconozco. Bueno, eso, digamos, es el reconocimiento normal y el que ocurre continuamente entre las personas. Pero fíjate que el déjà vu es un fenómeno extraño, y por eso lo he llamado, es otro fantasma que está en la memoria, que no sabemos por qué, porque se da la familiaridad, pero no hay recuperación de nada, con lo cual tú te quedas con la duda, yo ya he estado aquí antes. ¿Y si he estado o no he estado? Tú sientes que sí, pero no lo sabes con seguridad. Efectivamente. Bueno, esto también se ha comprobado, que el déjà vu, se da de una manera, en fin, más frecuente de lo habitual, por ejemplo, en pacientes con daños en el lóbulo temporal, en los lóbulos temporales. Y luego también se ha comprobado que en las personas sanas hay una serie también de factores como, por ejemplo, el cansancio, la enfermedad, el agotamiento, el estrés, que pueden favorecer efectivamente la aparición de fenómenos de déjà vu. José María, tengo una última pregunta que hacerle. Hay un lado oscuro en la memoria que es el olvido. Si somos lo que recordamos, ¿por qué no podemos recordarlo todo, no? Si claro, es que nos constituye. Mira, ante esa pregunta yo te tengo que decir, afortunadamente. Mejor no recordarlo todo. No, porque es que vamos a ver, es que sobre el olvido, que también está tratado ampliamente en un libro que se llama La cara oculta de la memoria, sobre el olvido se han hecho unos descubrimientos realmente interesantísimos, porque, claro, la gente tiende a tener una idea o una concepción siempre negativa del olvido. Porque nos da mucho miedo. Claro, nos desorientamos sin recuerdos, es verdad. No, pero sobre todo cuando tú no te acuerdas de algo, en fin, te irritas, en fin, te molesta, ahora porque no me acuerdo yo de esto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo el olvido, lo que se ha comprobado en los últimos años, y yo creo que lo argumento bien aquí por lo menos le dediqué mucho tiempo para argumentarlo. Sí. Hay una visión absolutamente positiva en los últimos años, en lo que es la ciencia y la neurociencia de la memoria, de que el olvido, gracias al olvido, nuestra memoria puede funcionar tan bien como funciona. Porque el olvido, en realidad, lo que le está haciendo a la memoria es facilitando la recuperación de lo que necesita en cada momento. Aunque a veces nos irrite. Es decir, el olvido realmente lo que hace es que facilita el recuerdo. ¿Y cómo se ha llegado a esa conclusión en la investigación? Porque lo que se ha visto es que facilita el recuerdo porque lo que hace el olvido es que reduce el nivel de accesibilidad de la información que no es relevante en ese momento para que no interfiera con la que tú necesitas. Como que te ayuda a cribar de alguna manera. Exactamente, la palabra cribar es perfecta. Bien. Efectivamente. Muchas veces, efectivamente, uno dice, pero, en fin, te enfadas y te irritas, etcétera, etcétera, ¿no? Porque no te acuerdas o no puedes recordar lo que efectivamente en ese momento quisieras recordar, ¿no? Pero bueno, en fin, cuando se conoce la memoria, no es como cuando se conoce, por ejemplo, a una mascota, ¿no? Que a una persona extraña igual le puede pasar arisca, pero tú si la conoces bien dices, hombre, no, que es que hace esto porque... Quiero decir, el olvido es un proceso realmente fundamental en la memoria, fundamental. Y gracias al olvido nuestra memoria funciona de la manera tan fina y tan bien como funciona. José María, es que podríamos estar hablando contigo 2 horas solo únicamente de la memoria, pero ya llevamos media hora y quiero zanjar esta entrevista con un regalo que te queremos hacer. Porque en estas noches de radio tenemos un vigía.
Es una persona que ha escuchado la entrevista desde el principio y, por cierto, tiene muy buena memoria, tiene buenísima memoria. Eso al menos es mi experiencia, es lo que yo intuyo de él. Él nos ha escuchado desde Barcelona, es poeta, es filólogo, es filósofo del día a día, siempre lo defino así. Se llama Alfonso Levi y te quiere hacer un regalo sonoro. Después de haberte escuchado tus reflexiones, te quiere devolver un poco una reflexión con sonido, que es lo que tenemos aquí en la radio, además. Bien, ¿Lo quieres escuchar? Sí, claro. ¿Te apetece? Por supuesto. Alfonso, buenas noches. Muy buenas noches, Julia, y muchísimas gracias por lo de la memoria. No sé si lo merezco, pero o no tienes gracias. buena memoria. Sí la tienes. Bueno, yo creo que sí. Además quería... Y buenas noches, José María. Buenas noches, perdona que estaba bebiendo un poco de agua. Justamente, Buenas le noches. dando un trago al agua. Por favor. Buenas noches. Pero además quería empezar con un chiste a propósito de lo que tú has dicho, Julia, y que está José María. Bueno, no es tanto un chiste, pero yo lo vivo con humor. Es que, José María, yo me doy cuenta que muchísimas personas en la hora cotidiana pues dicen, no, yo memoria ninguna, no, y memoria no... Pero nadie dice, yo inteligencia ninguna. Bueno. Eso lo tengo yo escrito en algunos libros. Exactamente ese mismo ejemplo. Pues mira, ese mismo ejemplo. ¿Habéis llegado a la conclusión? Sí, ese mismo ejemplo, sí. Sí. La gente no tiene ningún reparo en decir, no, yo es que tengo una memoria fatal. Pero sin embargo nadie dice, no, yo es que tengo una inteligencia muy deficiente. Efectivamente. Sí. Reconozco. Y a mí me ha pasado, claro. Julia, por lo que decías, en la calle, porque, no sé, yo creo que hablo de una manera universal, a ver si estáis de acuerdo. Las declaraciones más bonitas de amor que ha hecho la humanidad han sido, hace 15 años, llevabas ese vestido que tenía un motivo y tú la camisa y faltan 52 días para... Es decir, no hay una declaración, no necesita el verso, no necesita adjetivos, como que el fuego de lo que esa persona te hizo vivir hoy siga latiendo en la memoria. Claro. Por eso me parecen unas declaraciones de amor preciosas. Y eso que decíais del olvido, fijaros que hay una frase que está en todo. Hablo de la calle. Lo que la gente se dice es en las estaciones, al despedirse, en los aeropuertos, no me olvides, cuando no son capaces de decir otra cosa o es lo único, ¿no? Por eso me parece que sí, Julia, es una fiesta el libro de José María. Bueno, a ver, ¿cuál es el regalo que tienes preparado para José María? Bueno, es un regalo que yo creo que a la vez es vida, memoria, música y amor. Y es ese momento, esto es para ti, ese momento en que ya las personas muy mayores, recuerdan algo de su infancia, como tú decías, o de cuando eran jóvenes, y con detalle, pero mira, lo vuelven a recordar una y otra vez, y algunos desaprensivos dicen, siempre dice lo mismo, cuando son, yo creo, variaciones sobre el tema de su vida, ¿no? Y hubo un pensador que decía, el recuerdo es como la memoria, pero hacia adelante, ¿no? Y me parece muy bonito esa repetición. La repetición, es el recuerdo hacia adelante. Y esa repetición de las personas mayores sobre el mojón de su vida que las sostiene, era el regalo que a un sabio de la memoria y de la comunicación, porque comunicas maravillosamente, y tanto que quería hacer esta noche.
Por favor. Bueno, no es más que el hábito de llevar dando clases 50 años. O sea, que si no supiese comunicar, mis estudiantes ya me habrían echado, ¿no? Y te pareces a Ramón y Cajal. ¿Onda? ¿Verdad, Juli? Te pareces a Ramón y Cajal. ¿A que te lo han dicho? ¿A que te lo han dicho? Bueno... ¿Has visto? Hombre, para mí es un honor parecerme a don Santiago Ramón y Cajal. Hombre, y tanto que se parece. No le había encontrado yo el parecido, fíjate. Yo tengo memoria de Ramón y Cajal. Muy y al claro, oírle a él, he pensado, tienen el mismo entusiasmo los dos. Ay, bueno, pues la verdad es que ha sido un placer charlar contigo, José María. Para mí también estar aquí. De verdad. Y se me ha hecho muy corto, sí. ¿Verdad? Realmente aquí podríamos estar toda la noche, mañana y yo no sé, en fin. Sí, podríamos estar el programa entero con José María Ruiz Vargas. ¿A que sí, Vigía? Oye, por favor, pero si cuando hablaba parecía como los niños, que tenía la almendra de la vida y nos la contaba. Bueno, Vigía, muchas gracias, que te escucho en un ratito. ratito. A vosotros. En un ratito nos volvemos a escuchar, a partir de la 1 de la mañana. Un abrazo memorable a los dos. Igualmente, gracias. Y a José María Ruiz Vargas, que es, recordamos, catedrático de Psicología, divulgador y una eminencia en el estudio de la memoria, le damos las gracias de nuevo por esta charla, que se nos ha hecho corta, pero que podemos retomar en otra ocasión. Yo cuando queráis, encantado. ¿Te parece? Sí, porque sobre la vejez no hemos hablado nada. Y hemos hablado mucho en este programa del envejecimiento, pero desde el punto de vista de la memoria sería un buen enfoque. Y ese cuadro que ha planteado el Vigía, habría que matizarlo mucho. Bueno, pues volvemos. Porque la memoria, en contra de lo que se cree, si me permites un segundo para dejar una idea que es fundamental en mi opinión, ¿no? Es que uno de los descubrimientos también más recientes es que el déficit de memoria como consecuencia del envejecimiento es mínimo. Lo que pasa es que confundimos a personas ancianas con personas ancianas que además tienen daños cerebrales o enfermedades neurodegenerativas. Pero en el envejecimiento saludable o en el envejecimiento óptimo, como ahora se dice, es que no pierden absolutamente nada. Pues qué bien que dejas esto con tanta claridad. Y lo retomamos otro día, José María. De verdad, enhorabuena. La memoria y la vida somos lo que recordamos. Edita Debate, léanlo. Y otro día, pues vuelve a hablar con nosotros aquí el profesor. Gracias, de verdad. Nos vamos con una canción que precisamente habla de recuerdos, de Luz Casal. ¿Esta canción? ¿Lo dejamos así? Me encanta. Venga, me encanta. Gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.